El Sagrado Corán solo da facilidad para no ayunar a los enfermos y viajeros, y en resto de situaciones, ¿qué haremos? A ver, desgraciadamente, cuando damos respuestas cortas en sí y no educamos a las personas enseñando cuál es la finalidad o la excepción, todo parece como muy limitado o ilógico a veces. Por ello, mi objetivo siempre es no solo responder las preguntas en sí o no y dejaros en aire, para que siempre estéis detrás de la gente preguntando por cada coma o cada punto. Más bien es que aprendáis los principios, las bases, la sabiduría, las excepciones, cómo actuar en cada caso y podáis buscar soluciones cuando ocurran situaciones de frente. Las situaciones, circunstancias, momentos, eras cambian y son diferentes para cada persona dependiendo de donde viva. Pero si aprendemos y enseñamos las bases, podremos afrontar de la mejor manera. Y si equivocáramos en algún caso, alguien nos llamará la atención e intentaremos mejorar. Pero no pasa nada. En el mundo del conocimiento es algo natural. Bueno, vayamos a la pregunta. El Dios Altísimo ha ordenado a los musulmanes que ayunen de acuerdo con la Sharia islámica siempre que ha existido con respecto al ayuno en la religión de los profetas. El Sagrado Corán ha declarado que el ayuno se ha hecho obligatorio para todos los musulmanes de la misma manera que lo fue para los pueblos anteriores. Es una sunna establecida. Se han fijado algunos días para este ritual. Esta última declaración está destinada a levantar el ánimo. La implicación es que si tienen en cuenta las bendiciones de Ramadán, entonces 29 o 30 días no es un periodo largo, son un periodo corto y una persona en lugar de ponerse ansiosa debe prepararse para cosechar plenamente sus beneficios. Hay ciertos climas, trabajos o personas con debilidad o casos de mujeres donde el ayuno exige un gran esfuerzo excepcional que es imposible de seguirlo. Vamos, que son situaciones excepcionales de incapacidad. Cuando Sagrado Corán manda un orden, no lo hace generalmente, más bien coge un ejemplo y lo dicta. Mirad, os pongo un ejemplo. Innamal hamru wal meisar Rizum min amli shaitan. Bebidas alcohólicas son una obra inmundana del demonio. Aléjense de todo ello, ya que perdéis la conciencia. La palabra utilizada aquí es hamr, alcohol de uvas. Aquí surge la pregunta de conocimiento que si Dios Todopoderoso, uno y único, solo prohibió alcohol de uvas, pues no es así. La finalidad es prohibió todos los embriagantes. De la misma manera se ha utilizado el caso en esta situación del ayuno. Se escogieron dos cosas, viaje y enfermedad, teniendo en cuenta que en estos momentos de revelación eran dos de las cosas que más impidían ayunar, y así es la manera de hablar de escrituras divinas, y se dijo dejar de ayunar y completarlo en resto de días. Después de que esto ocurrieron muchas situaciones que nuestros estimados eruditos, cogiendo las excepciones de estos versículos, aplicaron muchas facilidades a la gente, y cuando algo sobrepase las capacidades normales y no se pueda realizar, creando una incapacidad, el ayuno puede dejarse y completar en estos días, o si no, como última opción, que paguen una compensación en forma de comida para los más necesitados. Por ejemplo, en caso de la mujer que da leche a su bebé durante 2 años mínimo, esto lo aplicaron hace 12 siglos antes. Así que teniendo enfrente todo el contexto y la necesidad cuando ocurrieron situaciones aparte del viaje o enfermedad, así ya sea individualmente, por ejemplo, cualquier trabajo pesado, ya sea de campo o fábrica, que pueda poner en peligro nuestra salud, exámenes importantes,
climas insoportables o debilidad con personas mayores que no puedan aguantar un ayuno largo de 18 horas más o menos, o casos de embarazo, lactancia o cualquier situación excepcional en el que la persona se vea incapacitada, o ya sea colectivamente cuando hace un calor muy fuerte. Por ejemplo, hace unos años murieron casi 13 personas por golpe de calor en Pakistán. Entonces se puede aplicar la excepción de dejar el ayuno como colectivamente incluso o individualmente, y en estos de días completar. Y las palabras utilizadas no han sido específicas. ¿Cuántos días podemos dejar? Más bien se ha dicho lo que dejéis son lo que tendréis que recuperar. Si son 2, pues recuperaremos 2. Como si dejamos 10 por necesidad, pues 10 esos que lo que recuperaremos. Así que igual que prohibiremos cualquier embriagantes independientemente de su origen, sea alcohol de uvas o no, de la misma manera en todas las situaciones de dificultad, incapacidad, habrán excepciones para que la persona pueda preponer el ayuno para más adelante. Y aquí surge la pregunta de que ¿quién tiene que decidir esto? Pues muy sencillo. La persona es la que tiene que decidir en primera persona, siendo honesto y teniendo en presente que Dios Altísimo conoce los interiores de las personas y seremos juzgados y cuestionados por ello. Siempre viene bien consultar a la gente de conocimiento, pero a veces, desgraciadamente, ellos emiten veredictos poniendo en su lugar que de ponerse en lugar de la persona. Por ello os enseño la base para que sepáis cómo salir adelante en estas situaciones de incapacidad. Y si alguna vez aplicamos mal una decisión y alguna persona o alguien de conocimiento nos llama atención basándose en argumentación, pues corregimos y no pasa nada. Mientras que seamos honestos y objetivos en nuestras decisiones, Dios Todopoderoso, uno y único, misericordioso, compasivo, eterno, perdonará. En esto está la belleza del Islam, que no depende de nadie, más bien se basa en conocimiento, argumentación, racionalidad. Y matizo un punto muy importante. Muchas personas dicen, hoy en día el viaje se realiza sin un esfuerzo mayor, así que esta facilidad no es vigente. Erróneo totalmente. Las bases de facilidad son para casos excepcionales y la persona es la que tiene que decidir en todo momento si quiere hacer el ayuno o no quiere hacer el ayuno, según lugar, su momento, si puede realizar el ayuno estando en viaje o no. Encontramos narraciones donde el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, hizo ayuno y lo dejó en casos donde estando en un viaje y viendo la dificultad de la gente, rompió el ayuno. Así que vuelvo a repetir, es la persona la que tiene que tomar la decisión. Aprovecharé para resolver todas las dudas que puedan surgir respecto al ayuno también. Por ejemplo, para las mujeres en situación de menstruación, posparto, no está permitido que ayunen y deben recuperar el resto de días, pero pueden leer, escuchar Corán, pero lo recomendable es que no toquen físicamente, más bien lo hagan desde un móvil y un tablet. Y también pueden no ayunar en casos excepcionales como embarazo, lactancia. En todo momento siempre deben consultar con los médicos y tomar la mejor decisión. Pero, como siempre, tendrán que recuperar cuando puedan. Y así pasan más de 2 años de Ramadán y no pudieron recuperar todos esos ayunos todos los días, pues como compensación pueden pagar por cada día una comida honorable al más necesitado o darle dinero. Lo mejor sería y lo recomendable según el Sagrado Corán que se haga de más, es decir, que si la situación nos permite económicamente, pues demos más caridad en camino de Dios Todopoderoso a los necesitados, aparte de lo establecido, ya que nos ayudará en nuestro favor y ya que estamos cogiendo una facilidad. Lo mismo se aplica para las personas que tienen una enfermedad fija, crónica y no pueden realizar el ayuno. Respecto a las cosas que rompen el ayuno, os daré un principio
básico y sencillo. Si rompemos el principio básico que hace que el ayuno sea válido, es decir, no ingerir nada, entonces entonces dejará de tener finalidad si acabamos ingiriendo algo. Por eso estaría prohibido ingerir algo o comer una medicina. Vamos, que no se puede ingerir nada. Los enemas, las gotas oftálmicas, gotas para los oídos, extracciones de dientes y tratamientos de herida, las amalgamas, extracciones o limpieza de los dientes, ya sea con siwak o cepillo de dientes, siempre y cuando se evite tragar cualquier cosa que pueda llegar a la garganta, enjugarse la boca, hacer gárgaras, aplicarse sprays, etc., siempre y cuando se evite tragar cualquier cosa que pueda llegar a la garganta, oxígeno o gases anestésicos, siempre y cuando no le den al paciente ningún tipo de nutrición, pero si tuvieran un poquito, no pasaría nada, ya hay que recordar el principio de que si alguien lo utiliza es en casos limitados y no es en casos normales, ya que estaría enfermo o lo que sea. Las tabletas médicas que se colocan debajo de la lengua para tratar ataques de asma, etc., siempre y cuando evite tragar los residuos o utilizar sprays para asma, nada de esto invalidaría el ayuno. Con respecto a las inyecciones que no reemplazan a la comida y a la bebida, sino que son administradas con fines médicos como penicilina o insulina, o que se dan con el fin de energizar al cuerpo o para vacunar, no afectan el ayuno, ya sean intravenosas o intermusculares, inyectadas en el muslo o en una vena. Pero transfusión de sangre y recibir, como en el caso de goteo a través de una aguja, sustancias nutritivas que reemplazan la comida y la vida, anularían nuestro ayuno. Así que ante impedimentos, lo mejor es que dejemos el ayuno para otro momento, cuando se pueda hacer, ver tomar caminos incorrectos y perder la finalidad. También estaría prohibido tener relaciones sexuales o todo lo similar, ya sea masturbación, etc. Anularía por completo nuestro ayuno, ya que el ayuno pierde totalmente su finalidad, igual que fumar, pero vomitar o sacar sangre, ya sea en cualquier de su forma, ya sea para donar o hacer análisis, no anula el ayuno. En caso de vomitación, usted está extrayendo. La anulación sería cuando usted después de vomitar ingiriera algo. Así que esto es algo racional. Respecto a tener relaciones sexuales con la esposa en las noches de Ramadán, está permitido totalmente. Esta noción probablemente se originó porque entre los judíos el siguiente ayuno comenzaba justo después de que uno había roto el ayuno y consideraban prohibido comer, beber y tener relaciones sexuales con la esposa. Los musulmanes pensaron que ellos también tendrían que seguir a los judíos en este asunto, pero sin embargo, algunos de los musulmanes, a pesar de pensar así, se desviaron de la opinión que tenía. Esto era algo indecoroso, porque si una persona considera que algo es un requisito de la religión y aún así no actúa de acuerdo con ello, independientemente de si es realmente un requisito o no, entonces esto no le está permitido. El Sagrado Corán ha llamado a esta actitud engañosa a la propia conciencia y ha aclarado totalmente en este asunto. Uhilla lakum leilati siyam rafathu ila nisaikum. Durante las noches del mes del ayuno les es lícito mantener relaciones maritales con sus mujeres. Ellas son sus vestimentas y ustedes las vestimentas de ellas. Dios Altísimo sabe que se engañaban a sí mismos, pero por eso los perdonó y les hizo dar esta concesión. Ahora pueden mantener relaciones con ellas y aprovechar lo que Dios misericordioso compasivo les ha prescrito.
Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro, es decir, la claridad ante la oscuridad de noche, que sería comenzando la hora del Fajr, y luego completen el ayuno hasta la noche. Pero Corán matiza que en casos de itikaf, es decir, retiro espiritual, no mantengan relaciones con ellas. Y en casos de que tenemos que realizar la ablución mayor, podemos ayunar igualmente y realizar la ablución mayor en momento de realizar la oración del Fajr, ya que nuestra madre Aisha así ha narrado, la paz con ella, como lo hacía a veces nuestro amado profeta, la paz con él. Respecto a las caricias a las esposas, es cierto que encontramos en narraciones su permisibilidad, solo permisibilidad, no es recomendación, pero estamos hablando del profeta Muhammad. No creo que nadie de nosotros pueda tener un control en su alma como él. Por ello, la base es que ante las tentaciones nos alejemos, porque el demonio, como dice el Sagrado Corán, es un enemigo declarado no para nosotros. Pero si alguien le da una caricia a su esposa, no pasa nada. Pero es mejor, como decimos en España, prevenir que la cura. Y para aquellas personas que por olvido coman algo, no anula el ayuno, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que a esa persona Dios Altísimo le permitió comer y beber. Así que todo momento dependen las intenciones. Si viajamos en ayuno a algún sitio diferente en horario nuestro horario de finalizar el ayuno será según el destino y su horario y no el origen. Y para países donde el sol no se pone, es decir, no se anochece, ahí los sabios aplicarán ijtihad, esfuerzo intelectual, para sacar la solución, y lo suyo es que vean a su alrededor donde haya una situación de transcurso del día normal y apliquen en su lugar, y así poder ayunar, ya que en todo momento el objetivo es mantener el espíritu del ayuno y la obediencia hasta un horario determinado. Ver películas, novelas, redes sociales, etcétera, no anula el ayuno, pero el propósito del ayuno, que es obediencia y purificación moral, no nos quedamos sin ella. Y como dijo el profeta, si no cumples con la finalidad, ¿de qué sirve que estés sin comer, sin beber y abstenerse de relaciones maritales? Para aquellos que ayunan y no rezan, o viceversa, en ambos casos, la práctica de esa adoración es aceptada, aunque dejar otra es un pecado capital, y hay que dialogar con esas personas, pero criticar y hacer que dejen incluso eso no es lo correcto. En esos casos hay que concienciar, hacer entender el propósito de la adoración. En los hadís encontramos que alguien dijo esa persona roba, pero reza también. Y el profeta Muhammad dijo, puede que poco a poco su rezo le aleje de robar, pero aquí llamo la atención. Aunque una persona pueda cumplir con los 5 pilares de Islam, pero viola los derechos matrimoniales, es opresor, engaña, comete maldades, pesa mal, todo esto son derechos humanos, y el día de juicio puede que Dios Altísimo le perdone algo que es entre él y su Creador por la adoración, pero el daño causado a los demás, la única forma de perdón es en vida, arrepentirse y dar o reponer lo quitado. Si no lo hace, el día del juicio final, de tus obras buenas serán quitadas y en su lugar recibirán las incorrectas, dijo el profeta. Así que mucho cuidado en esta situación. La edad para empezar a ayunar es la pubertad. Pero antes de ellos, a los niños podemos ir enseñando a ayunar con ayunos de medios días o un par de horas o días enteros, dependiendo de cada situación, para que cuando llegue la edad les sea más fácil. Último, si ocurren situaciones excepcionales, y digo excepcionales para que se entienda como algo de necesidad, urgencia, incapacidad en cualquier estado o momento, y tuviéramos que romper el ayuno, lo podremos realizar y no pasa nada, y recuperar el resto de días. Dios Altísimo sabe más.